me llamó la atención una dirección postal. No recuerdo la calle, no recuerdo el número, pero sí recuerdo la ciudad. Sudbury. ¿Conocen Sudbury? Y me da la impresión que al menos aquí en Ontario, en cierta época del año, muchas personas envían un sobre a una dirección, a un número, a Sudbury. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo se llama el lugar? Canada Revenue. Piense la última vez que usted lo hizo. Cuando tal vez la persona que trabaja allí en Post Canada, en la oficina del correo, y le hace la pregunta: ¿lo quiere enviar normal o register, certificado? ¿Le hicieron esa pregunta? Bueno, los que no estamos con la CRA, ¿no? Cuando usted tiene CRA, ahí ya tiene la cuenta, lo hace todo digital. Pero acuérdese tal vez en algún momento de su vida, si es que lo tuvo que hacer, al menos creo que la primera vez, en un papel. A mí me tocó. Y la persona que me ayudó me dijo: asegúrate de decirle que lo quieres enviar certificado. Y aunque normal sale mucho más barato, nadie que tiene un documento tan importante va a escatimar en recursos para pagar $28 versus tal vez 12 que cuesta enviarlo normal. No creo que alguien venga y diga: ¿pero cómo tan caro? Le diga a la señorita que está atendiendo. Permítame contarle el caso de mi esposa, porque ella estaba en la oficina de la contadora y la contadora le dice: abajo hay un buzón y tienes que enviarlo, pero no te olvides de algo muy importante. Tienes que comprar, no me acuerdo, ¿dónde está mi esposa? 4 o 6 estampillas. Y se lo repitió como 3 veces. Y ahí estaba mi esposa comprando las estampillas. Dicho de paso, tal vez, al menos en mi país, ya no se usa las estampillas. Pero ¿se acuerda que incluso hay coleccionistas de estampillas? Y que cada una de ellas muestra algún animal típico del lugar de origen, alguna atracción geográfica, distintas cosas del lugar donde usted compra la estampilla. Por eso muchas personas la pueden llegar incluso a coleccionar. Pero la estampilla tiene una función. Y seguramente cuando el cartero la recibe y no tiene estampilla, no puede emitirla, no puede enviarla, no puede cumplir el propósito de la carta. Por lo tanto, ahí estaba mi esposa y después yo estaba en el carro, ¿no? Y cuando ella dice: ¿pero te aseguraste que era? ¿Y preguntaste bien cuántas eran? Y ella lo puso en el sobre. Bueno, le llegaron antes que a mí los taxes. Tal vez ella lo hizo mejor que yo, no sé. Hermanos, hoy día vamos a hablar brevemente de que Dios tiene estampillas. Y si tú eres un sobre que no tiene estampilla, ¿de qué sirve? Ok, tratemos de poner un sobre sin estampilla dentro de un buzón. ¿Qué va a pasar? No va a poder llegar a destino. La vida del cristiano es como un sobre, el cual está con una dirección de origen y una dirección de destino. Debe tener entonces, primer requisito, dirección de origen. Segundo requisito, dirección de destino. Si falla una de esos, si falta uno de esos datos, no sirve. Tercer elemento, estampilla. ¿Ok? Estampilla. O, ahora que se ha modernizado, cuando usted va al post office, entonces requiere tener ese sello, ese código de barra con toda la información que después con una pistola láser ¡pip!, escanean y ahí está toda su información. Pero es un sello.
¿Cuáles son los 3 requisitos entonces para que un sobre cumpla su propósito? Primero, dirección de origen. Segundo, dirección de destino. Tercero, las estampillas o los sellos. Vamos a segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Vamos a descubrir cuál es la estampilla de Dios. ¿Qué le parece? Aquí está, miren. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo ¿qué dice? Estampilla. Teniendo este sello, esta estampilla, entre comillas, dice Pablo: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí está el sello de Dios. Uno de los requisitos para que nuestra vida tenga propósito, para tener un origen, un destino, un propósito, una meta. El atleta puede tener meta, pero si no tiene puede tener una salida, un lugar de salida, pero si no tiene una meta, si no tiene un tiempo que vencer, o vencerse a sí mismo, los retos a sí mismo, o un competidor al lado, no tiene sentido que corra la carrera. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener claro nuestro origen, nuestro destino y los sellos, que son muy importantes. Y el sello de Dios, dice aquí, es: conoce Dios a los que son suyos. Conoce Dios a los que son suyos. Y la palabra conocer tiene que ver con relacionarse, no simplemente un conocimiento teórico. Tiene que ver con cuando muchas veces entre la multitud y tú estás esperando a alguien que conoces, que amas, que ha vivido siempre contigo. Y lo llamas: no, si me queda poco, me estoy bajando del subway, del metro. Y de pronto ahí, ¿cómo se llama? El Dundas Square, lleno de gente. Y de pronto tú ves solamente la silueta, la forma de caminar, una parte del rostro, una parte de la cara o de la espalda. Tú logras identificar claramente que esa persona es tu ser querido. ¿Por qué? Porque lo conoces. Y el Señor entonces nos dice que su sello es: conozco a los que son míos. Conocer, primer elemento, el sello de Dios. Segundo, pertenencia. Pertenencia. Conozco a los que son míos. Eso es pertenencia, es propiedad. Es decir, existen personas que se sienten propiedad de Dios y otros que no. Probablemente aman a Dios, probablemente creen en Dios por su formación, por su familia, etcétera, pero no se sienten que son propiedad de Dios, porque tal vez la propiedad de Dios involucra un compromiso mayor. Ahora, mire lo que dice Efesios. Vamos ahí a Efesios capítulo 1, que es el texto que fue leído. Efesios capítulo 1, verso 13. Cuando nosotros recibimos el sello o estampilla de Dios, la cual nos da propósito, nos da valor, valida nuestro origen y nos da destino. Efesios capítulo 1, verso 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Se dan cuenta? Aquí está el sobre, en blanco. No tiene origen, no tiene destino, no tiene sello.
¿Y qué dice el apóstol Pablo? Aquí está nuestra vida. Imaginémonos un sobre vacío. ¿De qué sirve? Puede tener el contenido más valioso. Ahí está la declaración de los taxes. Valioso, importante. Pero si está en blanco encima de la mesa, si está dentro de un folder, una carpeta, ¿de qué sirve? Presta atención. Mire lo que dice la Biblia. En él también vosotros, primero, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Segundo, habiendo creído en él. No basta con oír el evangelio, sino también el evangelio es para creer en Jesús. Y si tú has oído del evangelio las buenas noticias de salvación y has creído en Jesús, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Decíamos en Timoteo que el sello de Dios es: conozco a los que son míos, ¿cierto? Y ahora dice que el sello, el instrumento de sellado es el Espíritu Santo. Él nos sella, ¿ok? Y luego dice que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención. Es decir, el Señor aquí, cuando tú oyes la palabra de Dios, cuando tú crees en Cristo Jesús y tomas la decisión por Jesús, el Señor toma el sobre, pone una estampilla, porque te conoce y porque tú lo has conocido. Y cuando nosotros conocemos a Jesús, ¿qué ocurre? Él nos sella, nos pone la estampilla que nos da valor y nos da propósito, porque aquí dice hasta la redención. Y ahí está poniendo la dirección de destino. Hasta la redención. ¿Y cuál es la dirección? La mía tal vez va a ser 211 Avenida Golden, porque dice la Biblia que es calles de oro. Yo quiero que mi avenida se llame Golden. Y el barrio se va a llamar cerca del Mar de Vidrio. Ustedes saben, a mí me gusta pescar. Pero tal vez en mi sobre, en mi vida, Dios ya tiene puesto el destino, la dirección donde tú vas a morar. Es el reino de los cielos. No es aquí en Brampton, no es en York, no es en Aurora, en Berry, no es en Toronto, no es en Canadá, no es en Guatemala, no es en México, no es en Chile, no es en El Salvador. Tu dirección de destino, de este sobre en blanco que ahora tiene estampilla y ahora tiene una dirección de destino. Y la dirección es el reino de los cielos, junto al mar de vidrio, junto al trono celestial, en el árbol de la vida. No lo sé dónde te va a tocar a ti. Ojalá sea en el mismo vecindario. Pero lo que sí estamos seguros que va a ser en el reino de los cielos. ¿Y la dirección de origen cuál es? ¿Cuál es la dirección de origen? La dirección de origen es cuando tú tomas la decisión por Cristo Jesús. La decisión de origen tal vez ya ocurrió en tu vida. La dirección de origen es cuando nosotros decidimos aceptar, dice Pablo, oír el evangelio primero. Mucha gente oye. Las radios están llenas de radios cristianas, los canales o las plataformas de canales, hay canales cristianos, la gente oye de Jesús, la gente sabe de Jesús, pero eso no es suficiente. ¿Qué hay que hacer? Creer en Jesús. Y cuando el etíope manda parar el carro y le pregunta a Felipe, Felipe, ¿qué debo ser? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Felipe le responde, cree en el Señor Jesucristo. Y ahí estaba el carcelero, después de que habían estudiado, después de que habían compartido con Pablo, con Silas, y él, el carcelero de Filipo pregunta, ¿qué debo ser? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y nuevamente, ahora esta vez Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Queridos hermanos, ¿has oído el mensaje? ¿Has oído lo que Dios tiene para ti? ¿Qué hay del siguiente paso? Creer en Jesús. Y creer es confiar. Y creer es dar un paso de fe. Y creer es lanzarte desde el lugar donde estás a los brazos del Padre.
Eso es creer como un niño lo hace sin dudar. Y el Señor nos dejó una ceremonia llamada bautismo bíblico, para que aquel que ha oído y cree pueda experimentar una nueva vida en Cristo Jesús, para que deje de ser un sobre que no tiene ni origen, ni destino, ni ningún valor. Yo no sé lo que tiene tu sobre adentro, pero ahí está nuestra vida. No sé cuánto vale, pero cuando Dios pone su sello en nuestra vida, entonces nosotros valemos mucho. Tenemos origen y tenemos destino. Pero déjenme decirle rápidamente que de pronto porque el pegamento falla o porque el sobre, algo pasa con el sobre, en el correo celestial hay que revisar si aquel sello que fue puesto en las aguas del bautismo sigue adherido y dando el valor a los sobres. Y es allí cuando Apocalipsis capítulo 7, Jesús aparece en forma de ángel, simbólicamente representado por un ángel. ¿Por qué sabemos eso? Porque le da órdenes a los ángeles. Y el único que puede darle órdenes a los ángeles, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Y le ordena: retengan los vientos, no hagáis daño a los habitantes de la tierra, hasta que hayamos, y permítame abrir comillas y parafrasear, hasta que hayamos revisado si el sello que fue puesto por el Espíritu Santo en las aguas del bautismo aún permanece adherido. Porque si se ha caído, entonces hay que hacer algo con ese sobre. Hay que tomarlo y hay que ponerlo en una caja aparte y decir: este sobre no puede llegar a destino porque no está sellado. Apocalipsis 7 contrasta con Pablo allí en Efesios 1. En Efesios Pablo habla de que somos sellados en un proceso que inicia cuando tú y yo decidimos por Cristo Jesús entregarnos a Él de corazón. Pero eso no es todo. La salvación no es simplemente una vez y para siempre. El sobre va viajando. El sobre va a destino, pero en el viaje muchas veces puede perder su sello. Y cuando nos soltamos de la mano de Dios, a pesar de habernos entregado a Jesús a través de las aguas del bautismo, cuando muchas veces, hermanos, nos alejamos de Dios, podemos perder las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia, no porque Dios sea malo, sino porque fue mi decisión apartarme de los caminos de Dios. Y es necesario hacer una revisión de cómo están los sobres, o en otras palabras, de cómo está tu corazón y mi corazón. Y si alguno de nosotros por alguna razón siente que le ha fallado a Dios, hermanos, aún hay tiempo. El correo celestial no se va a paro, como acá. Pero va a llegar un momento que va a cerrar sus puertas y va a decir: hecho está. Ya no se revisa ningún sobre más. Y aún tenemos, hermanos, la oportunidad de que a nuestro corazón se ponga el sello de Dios. Si tal vez tú aún no has tomado tu decisión por Cristo Jesús, te invito para que seas un sobre con valor, para que tu vida tenga un origen y sea hoy que tomes tu decisión, para que Cristo escriba en tu vida el destino, la dirección a donde tú y yo queremos ir. Y no es este mundo, sino es el reino de los cielos. Y para que el Espíritu Santo ponga lo más valioso, su sello. La palabra de Dios dice que ese sello se pone en la mente. ¿Sabes por qué en la mente? En la frente. Porque es una decisión que tú tienes que tomar. No se trata de, es que aún no me siento preparado. No, es que el sello de Dios no se pone en el corazón. Yo lo digo de forma homilética, forma linda. Pero la Biblia dice que el sello de Dios se pone. ¿Por qué en la frente?
Porque tienes que tomar una decisión. A pesar de que te sientas inseguro, a pesar de que en el corazón te sientas que no eres digno o te falta, porque esos sentimientos vienen de parte del enemigo. Yo te conozco, dice el Señor, y mi sello es: yo conozco los que son míos. Tiene que ver con pertenencia. Tiene que ver con protección, porque los vientos se van a soltar en el tiempo final. Pero Dios va a proteger a sus hijos que tienen el sello de Dios. Y pertenencia. Cuando muchas veces tomamos un producto y vemos por debajo que dice hecho en China, made in Germany, made in US, no lo sé. Y también ocurre con los hijos de Dios. El sello de Dios es el made in, hecho por Cristo Jesús, redimido por Cristo Jesús. Y cuando nosotros somos sellados, entonces ahora pertenecemos a Cristo Jesús. Pertenencia, protección, propósito, todo eso nos da el sello de Dios. ¿Cómo está tu mente? Nosotros no podemos ver ni mirar a nuestro prójimo para ver si ya ha recibido el sello de Dios, ¿cierto? Porque es una obra espiritual que se está haciendo desde el santuario celestial. Y yo me imagino ahí está el cielo completo. Y el libro de Daniel dice: y se sentó el anciano de día y los libros fueron abiertos. Los sobres están siendo chequeados. Ahí llegó mi esposa: estoy contando cuando compraste las estampillas, por si acaso. Y hoy es el tiempo, hermanos, en donde el cielo está viendo tu corazón, tu decisión. Y si tú hoy decides por Cristo Jesús, y permítanme hablarle a los niños, si tú hoy decides que Cristo Jesús sea tu Señor y Salvador, toma una decisión por Cristo Jesús. Porque tu familia, tus padres y tu iglesia va a estar acompañándote en este camino, este viaje hacia nuestro destino. Querido joven, aquí es una decisión. El nombre de Dios, dice después Apocalipsis 7:19, Apocalipsis 14, está en la frente de los hijos de Dios que son redimidos. ¿Qué estás sintiendo aquí en tu corazón? Cuidado, porque el enemigo nos conoce y nos quiere hacer sentir aquellas cosas que a mí me agradan. Pero no te olvides que hay que tomar decisiones para Cristo Jesús. Toma también tu decisión por Cristo Jesús. Queridos hermanos, ¿cuánto tiempo ha pasado de aquel momento en que fuiste sellado en las aguas del bautismo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está la estampilla? ¿Sigue adherida firmemente el sello de Dios? Que así sea. Y si por alguna razón sientes dudas de que si el sello de Dios aún está y permanece en tu vida, porque es algo que, gracias a Dios, ninguno de nosotros puede saber para no confiarse. No lo sabemos, pero sí podemos revisar nuestra vida, hacer una autoinspección y tal vez hoy tomar la decisión de renovar nuestro pacto con Dios para que ese sello Dios lo vuelva a poner en nuestra frente. Personalmente, decide estar más en comunión con Dios, estar más comprometido con Dios, involucrado en la obra de testificación, no lo sé. Solo tú y yo sabemos cada uno la decisión que debe tomar. Pero hoy, hermanos, debemos renovar nuestra dirección de origen y la dirección de destino. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Aquí abajo vamos a hacer una invitación especial para que tú y yo podamos tomar decisiones por Cristo Jesús. ¿Te parece? En esta hora vamos a cerrar nuestros ojos. Abajo nos van a estar esperando el equipo de música. Vamos a sentarnos, el culto no termina. Vamos a ir a presenciar esta hermosa ceremonia bautismal de nuestros hermanos y amigos que han decidido poner la dirección de origen, de destino y lo más importante, ser sellados para honra y gloria del Señor. Les invito a ponerse de pie, hermanos, y poder orar a nuestro Dios. Querido Dios y Padre nuestro,
Gracias, Señor, te damos, porque tú nos das propósito, porque tú, Señor, nos recuerdas que nuestro destino, nuestra dirección de destino no es este mundo. Gracias, Señor, porque es el reino de los cielos. Y como cristianos, tal como el atleta, cuando ya visoramos la meta, no tenemos más que levantarnos, levantar nuestras cabezas y tomar las más urgentes e importantes decisiones en nuestra vida. El tiempo está cercano. Pronto Cristo Jesús vendrá a buscarnos. Pero mientras tanto está revisando cada uno de nuestros corazones las decisiones que hemos tomado, si hemos o no recibido el sello de Dios. Es por eso que en esta hora, Señor, oramos por nuestros amigos que aún tal vez no han tomado su decisión por Jesús, para que a través del bautismo ellos también puedan expresar su amor por Cristo Jesús y que pertenecen a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, porque este sello nos da protección y bendición en tiempos turbulentos que vendrán. Pero por sobre todas las cosas, Señor, nos identifica como aquellos hijos fieles, el pueblo de Dios en el tiempo final. Bendícenos y permítenos, Señor, tomar las decisiones adecuadas y a tiempo. Lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.